Bueno, kaixo guztioi, arratsaldeon. Eskerrik asko gaur Ernest Youth Culture Centro honetara hurbiltzeagatik, gure ostegun federalen edizio berri batera. Gure UEF Euskal Federalisten elkarteak antolatutako ostegun hauek, gure herrian kultura federala zabaltzeko asmoa dute. Gaur, izenburuan ikus dezakezuen bezala, transizio ekologikoa hitz egingo dugu, perspektiba federal eta europeistatik, eta federalismoak gure garaiko erronka horren aurrean tresnak nola ekar ditzakeen aztertuko dugu. Os estaba agradeciendo a todos y a todas haberos acercado hoy al Centro Cultural de Ernest Youth, aquí en Donosti, a una nueva edición de nuestros Jueves Federales que organizamos desde nuestra Asociación Federalistas del País Vasco, UEF, para fomentar y ampliar la cultura federal de nuestro país. Hoy vamos a hablar de la transición ecológica desde la perspectiva federal y europeísta y a estudiar cómo puede el federalismo aportar instrumentos ante este reto de nuestro tiempo. Cambio climático, transición ecológica, economía circular son expresiones ya comunes que responden a realidades que inquietan y afectan a la ciudadanía en su vida cotidiana. Los fenómenos climáticos extremos que con mayor frecuencia va padeciendo el planeta determinan la economía, los ecosistemas y la propia vida. El cambio climático y los impactos ambientales que genera la actividad humana no conocen fronteras. La aplicación de las soluciones, en muchos casos ya son conocidas y posibles, necesita de una adecuada gobernanza que comprometa a toda la humanidad, puesto que es un fenómeno global, pero que también tenga en cuenta que las medidas sobre cada territorio y en cada estructura económica son locales. Son numerosas las dificultades que tienen las sociedades para adaptarse a las medidas contra el cambio climático y a las tecnologías que pueden ayudar a frenarlo. Una buena gobernanza de estos cambios debe considerar las dificultades y los problemas que las reformas pueden suponer en la industria, la construcción, el transporte, la agricultura, los servicios. Una gobernanza que también necesita de cambios en las administraciones públicas y en la mejora de la colaboración público-privada. La Unión Europea ha establecido objetivos ambiciosos para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Aprobó el Pacto Verde Europeo, ha elaborado la Agenda 55 de aquí a 2030 y ha asignado a la transición verde el 37% de los fondos Next Generation. El Gobierno de España ha puesto en marcha también una exigente agenda y ha decidido que gran parte de los recursos que se van a movilizar en el plan de recuperación se utilicen para una transición energética justa e inclusiva. Acaba de celebrarse en Glasgow, somos todos conscientes, una nueva conferencia mundial para desarrollar la agenda internacional acordada en Kioto y París. Y, bueno, puede ser la última gran oportunidad. El reto no parece posible sin una cultura política apegada al diálogo con cada territorio y las personas que viven y trabajan en ellos. Es necesaria una estrategia federal para optimizar la cooperación entre las diferentes administraciones, la mejora de la colaboración público-privada y la participación de la sociedad civil, al menos desde nuestro punto de vista. Yo me llamo Goyo Borge, trabajo en temas de economía circular, soy miembro de la Junta Directiva de Federalistas del País Vasco UEF y tengo hoy junto a mí una mesa de discusión, de relevancia indudable. Y para empezar nuestra jornada de hoy sobre estos temas, voy a dar la palabra a nuestro ponente primero y principal, Antxon Olave, que es ex asesor por unos meses del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno Nacional. Adelante, Antxon, como quieras. Muchas gracias primero a Federalistas del País Vasco por darme la oportunidad de participar en esta reflexión y en este debate. Y bueno, pues gracias por la amable presentación. Aparte de asesor durante 2 años y medio de la ministra de la Transición Ecológica, bueno, mi formación tiene que ver con la economía ambiental. Me formé yo en el Reino Unido, llevo pues 30 años aproximadamente en esta conversación, investigando, escribiendo, participando en las tareas del gobierno cuando me llamaron para la planificación, etc. Es decir, es un tema al que he dedicado buena parte de mi vida adulta y pues, tratar de poner mi contribución ciudadana a ese debate tan importante. Venimos efectivamente de Glasgow. Como tengo que hablar 20 minutos, no da tiempo para desarrollar los muchísimos temas que tienen que ver con la crisis climática y la posición de la Unión Europea en este tema, pero en mi intervención procuraré sobre todo, ya que estamos en un evento organizado por federalistas,
destacar el papel absolutamente crucial de la Unión Europea en esta conversación, en esta respuesta a la crisis climática, y que esa respuesta ha sido posible gracias a que estamos construyendo la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea como proyecto casi federal, si me permitís la expresión, pues ha sido realmente el actor decisivo en estos 30 años para que la respuesta internacional haya llegado a donde ha llegado. Falta todavía muchísimo, como iremos viendo un poco, pero bueno, se puede decir, y lo adelanto desde ya, que en estos 30 años la única gran potencia mundial, la gran economía, que no ha bajado los brazos nunca en este debate y en esta respuesta a la crisis climática, cuando otros miraban para otro lado, grandes países, como Estados Unidos o China, Europa ha estado siempre ahí y muchas veces muy sola. En fin, esto hay que decirlo así. Y si ahora estamos donde estamos, que se avanza mucho, aunque queda todavía muchísimo por avanzar, pero se han dado pasos realmente muy relevantes, es, y lo tenemos que decir con un sano orgullo ciudadano, gracias a que la Unión Europea ha tirado el carro. Esta es la verdad. Y lo podemos documentar con muchísimos datos y con una historia detallada de lo que ha sido el tema de los 30 años. En ese sentido, bueno, empiezo un poco haciendo una referencia a lo de Glasgow, ya que hemos estado todos escuchando las noticias o participando directamente allí. Bueno, pues como habréis leído en diferentes tribunas y los debates que han aparecido, pues es una sensación un poco de vaso, de botella medio llena, medio vacía, ¿no? Es verdad que hay avances muy importantes, no tanto en la cumbre en sí, sino hay que pensar que la cumbre viene precedida desde la anterior cumbre, en este caso la COP25 de Madrid. Entonces, en ese año, que en este caso han sido 2 por temas de la COVID, se han producido pasos positivos muy relevantes y hay que darles la importancia que tienen. Sobre todo, es muy importante y es una brecha que ha abierto la Unión Europea al declarar el objetivo de la neutralidad climática para 2050, primer continente en avanzar hacia una neutralidad climática. En la estela que abrió la Unión Europea vino a continuación nada menos que China, bueno, otros países más pequeños, pero me refiero a los grandes, para no entretenerme demasiado. Y ahora mismo ya en Glasgow tenemos a prácticamente todas las grandes economías del mundo que han decidido que caminan hacia la neutralidad climática o de carbono, es un matiz poco técnico, 2050 o 2060. En el caso de India, 2060. Es decir, esto hace 3 años todavía no estábamos en este nivel. Y esto es un cambio muy importante, porque quiere decir que incluso cuando países como Rusia o como Arabia Saudí, que son o Canadá o Australia, los grandes pesos pesados del sistema energético fósil mundial, dicen que van a la neutralidad en carbono, pues ya estamos viendo que desde el punto de vista al menos de ese debate a largo plazo ya están entregando la cuchara. Es decir, ya se asume que el mundo va a un mundo sin combustibles fósiles hacia mediados del siglo XX o 2060. Entonces, en ese sentido, ese cambio un poco más estratégico de fondo, de las corrientes de fondo, es muy importante. Y os aseguro que, bueno, que países como Rusia, que han estado siempre, en fin, poniendo palos en las ruedas o poco menos, Arabia Saudí, siempre tratando que acepten la neutralidad en carbono 2050-2060, en este caso es realmente importante. Entonces, esto en Glasgow, los precedentes de Glasgow, y por supuesto el que Estados Unidos, con la administración demócrata ahora, se haya sumado nuevamente al liderazgo, diríamos, en esta conversación y que ellos se hayan marcado objetivos muy importantes también para 2030, no solo para 2050. Esto es la parte positiva de Glasgow. Más luego toda una serie de desarrollos un poco laterales que ha habido, que seguramente ya los habéis conocido, en el tema de bosques, en el tema de metano, en el tema de que se mencione al carbón directamente y por primera vez, a los combustibles fósiles. Es decir, que la conversación se ha movido de manera relevante. Esto sería la parte de la botella más llena. Es decir, no estamos donde estábamos a la salida de la cumbre de París en 2015. Hemos avanzado notablemente. Esto lo tenemos que tener claro. Y el que ha abierto esa brecha, que en realidad es quien viene abriendo desde hace 30 años esa brecha, pero en este caso concreto ha sido la Unión Europea. La Unión Europea ha sido, como os he dicho antes, la primera gran economía. Estamos hablando de 450 millones de personas y
económico, comercial, tecnológico, pues una potencia de relevancia mundial, que claramente hemos estado todo el tiempo en esa transformación. Y en la estela, insisto, en que hemos puesto con lo de el Pacto Verde Europeo hay también un movimiento muy importante que tenemos que darle la importancia que tiene. Y es que por primera vez lo que es la respuesta a la crisis climática, que como las dos caras de la misma moneda, al otro lado es la transformación de la energía, porque la una no existe sin la otra, se ha convertido en la estrategia de crecimiento y desarrollo económico de la Unión Europea. Eso quiere decir que ya no es una política, diríamos, sectorial, sino es una estrategia integral. O sea, el programa Fit for 50, para 2030, Fit for 55, que ha aprobado la Comisión, actualiza nada menos que 13 diferentes políticas para poder cumplir el objetivo que nos hemos marcado a 2030. Es un objetivo realmente muy ambicioso, se ha pasado de reducir un 40%, que era el objetivo anterior, a un menos 55% respecto al año 1990, que es el año de referencia. Entonces, en la estrategia de crecimiento, que es pasar a ser una estrategia integral, con lo cual esto es muy importante porque ya no es solamente una política sectorial o que antes clima y energía era una cosa muy importante, sino que ahora se ha convertido en la estrella polar, es decir, en el centro, en el punto donde confluye el conjunto de las políticas de la Unión Europea como estrategia de crecimiento. Porque, además, ya ha quedado incluido en el acervo comunitario lo de no solo tenemos que hacer las cosas bien, sino que no nos permitimos hacer las cosas mal. No permitimos otras políticas sectoriales que se contradigan con esta idea principal, que es la respuesta a la crisis. Entonces, Europa, insisto, ha jugado un papel fundamental, está jugando y somos la referencia, está claro. En este debate, en esta conversación, el resto de la comunidad internacional, siempre Europa es la referencia importante porque somos los que hemos estado tirando del carro los últimos 30 años. Entonces, así. Entonces, dicho un poco esto como idea importante, ¿por qué es tan importante cuando hablamos ¿por qué es tan importante la crisis climática? Esto la gente ya tiene una cultura y una cultura general importante que hemos avanzado un montón, pero hay que recordar algunas cosas. Cuando luego oímos esto es una crisis existencial, seguro que muchos de vosotros igual pensáis, bueno, se está exagerando un poco, esto no sé, un grado de diferencia. Pues sí, a ver, esto hay que centrar un poco para que realmente nos demos cuenta de que la crisis climática es una amenaza existencial para nuestro mundo, el mundo de los seres humanos, no para el planeta. Yo pediría a todo el mundo que me está escuchando aquí por streaming que nunca más hablemos de la lucha por el planeta. Eso es una milonga. Esto es la defensa de nosotros como sociedades humanas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los jóvenes de hoy en día. Eso es lo que está en juego. El planeta está mucho más allá del sentido de... Es decir, que el planeta va a seguir existiendo con su vida, con sus formas de vida, pero está mucho más allá de lo que... desastre. Pero el desastre que podemos ocasionar es un desastre autoinfligido para nosotros como seres humanos. Porque el clima, y esto no todo el mundo lo conoce, el clima es uno de los soportes de la vida en la Tierra. El clima no es que vamos a tener un poquito más de bienestar, un poquito más de calor, un poco más, no. El clima es un sistema que es soporte, es una viga maestra de los procesos de la vida y a través, en especial, de la agricultura, la alimentación y el acceso al agua potable, es lo que sostiene el desarrollo y el bienestar de las sociedades humanas, tanto en los países ricos como en los países en desarrollo o los países pobres, los países del sur. En ese sentido, la desestabilización del clima en la que nos hemos adentrado es realmente peligrosa, por eso la ciencia dice, es que si se nos desestabiliza totalmente esto, franqueamos unos umbrales de seguridad, realmente entramos en una situación muy seria. No es una cosa de dentro de 10 años, ya empezamos a adentrarnos ahí, pero sobre todo la tendencia a la que apunta, si no somos capaces de reconducir, es como que tienes un edificio y le quitas una viga maestra. Eso se te empieza a desmoronar y claro, para nuestros jóvenes y los que vienen por detrás, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones,
les dejamos un mundo climáticamente devastado. Y esto, cuando lo explicábamos a algunos hace 25 años, pues todavía podía sonar como... Pero claro, cuando estamos viendo estos años, este mismo año, el año pasado, los incendios devastadores, que son incendios de sexta generación, o sea, que los especialistas no los habían visto nunca. Cuando vemos unas inundaciones absolutamente catastróficas, 50 grados en Canadá, o sea, 49,6 grados en zonas de Canadá, es decir, bueno, por no hablar de Oriente Medio, los 53 grados en diferentes ciudades, 54, es decir, empiezan las alarmas, ya tienen una realidad tangible para el que quiera mirar y quiera ver. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos estamos adentrando en una desestabilización del clima muy seria, que se traduce ahora mismo en datos muy concretos, que hay que recordarnos que el aumento de la temperatura ya ha sido de 1,1 grado a nivel mundial de media, en determinadas regiones es bastante más, y estamos en un nivel de concentración de CO2 en la atmósfera de 415 partes por millón. ¿Esto qué significa? Desde que hemos sobrepasado las 350 nos hemos adentrado en la zona de alto riesgo. Ya vamos en 415. Cuando cada año aumenta 2 o 2,5. O sea, va subiendo, es como un reloj. Cada año 2 más, 2,5 más. 450 es cuando ya las alarmas empiezan a sonar al máximo con rojo. Por eso, cuando visteis, seguramente que leísteis esas declaraciones de este gran secretario general de las Naciones Unidas que tenemos, Guterres, cuando dijo el último informe de la ciencia en el verano de este año, es decir, hace unos pocos meses, esto es una alerta roja a la humanidad. Esas fueron sus palabras. Y en Glasgow dijo, estamos cavando nuestras propias tumbas. Es decir, se puede decir más alto, pero no más claro. Es decir, esto es decir, tenemos que entender, por eso cuando oigáis hablar de que afrontamos una amenaza de carácter existencial, no es palabrería hueca. No es que viene el lobo, estamos asustando. No, esto es la verdad que nos dice la comunidad de la ciencia. Si desestabilizamos esto, porque el clima, muy importante entender esta idea también, es un sistema complejo. Lo que quiere decir que tiene efectos de retroalimentación internos que si lo si desestabilizamos, es como un juego de bolos. Cae uno y arrastra al siguiente, y ese tira al otro, y el otro tira al otro. Entonces se produce un efecto acumulativo, un efecto en cadena, en cascada, que dice la ciencia, y entonces realmente se nos podría ir, si no reaccionamos a tiempo y reconducimos las emisiones, se nos podría ir de las manos. El clima obedece a leyes físicas y químicas. El clima no sabe de otra cosa, es decir, responde a leyes físicas, con lo cual, si no somos capaces de reconducir las emisiones, simplemente se activan una serie de procesos, por ejemplo, la desaparición del Ártico, ya lo estamos viendo. El Ártico ahora mismo tiene un 40% menos de extensión en septiembre que tenía hace 30 años. 40% menos. El volumen ha disminuido a la mitad. Ese proceso hace que esa zona de la Tierra se caliente cada vez más, con lo cual se funde más hielo, con lo cual se calienta más, se funde más hielo. Eso es un proceso de retroalimentación positiva. Sin entrar en más tecnicismo, pero eso está, la ciencia nos dice, eso empieza a ocurrir sobre todo a partir de los 1,5, 2 grados. Entonces, no cuando pasen 5, sino que entonces estamos en un momento, por eso la alerta es tan importante. La ciencia ya no sabe qué decir para que se le haga caso de, no, señores, es que esto está ahí. Entonces, por esto es importante entender, diríamos, esas claves de la ciencia. Esto es un tema existencial, si no lo reconducimos debidamente. Y entonces, claro, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Hay que bajar después del diálogo científico, hay que conocerlo, pero después hay que aterrizar en la política, en la geopolítica, porque hemos llegado a donde hemos llegado a esta situación actual porque una serie de países, unos han hecho, otros muchos no han hecho lo que querían. Es decir, que luego en el mundo real, en el mundo de las economías concretas, en los países concretos, llevamos ya 30 años, desde el primer informe del panel del IPCC, del panel científico de expertos, 30 años, ya toda una generación. ¿Qué ha pasado en estos 30 años?
¿Por qué unos no han respondido debidamente? Esto no ha llegado, no es una cosa que ha ocurrido como el volcán de la isla de La Palma. Esto es resultado de decisiones de las sociedades y de los gobiernos y de las comunidades, diríamos, municipales, pero sobre todo los gobiernos de los estados nacionales. Esto es muy importante entender, porque desde luego yo soy de los que creen que al final este debate hay que llevarlo a la política con mayúsculas. Es decir, esto es una cuestión que corresponde a las decisiones de la ciudadanía a través de sus gobiernos de cómo somos capaces de responder a este gran desafío. Entonces, brevemente, a nivel de pinceladas, para situar esto que os he comentado de la Unión Europea, estamos en esta situación porque, por un lado, Europa es verdad, insisto, que ha reaccionado bien, es decir, hemos tenido la suerte, a diferencia de lo que ha ocurrido con nuestros primos al otro lado del Atlántico, en el que ha sido un absoluto desastre el tema del negacionismo climático, que allí ha sido un factor social absolutamente importante, que ha capturado nada menos que uno de los grandes partidos de la tradición democrática americana, que es el Partido Republicano, ha quedado capturado por una corriente irracional, anticientífica, completamente impresionante. Entonces, mientras que en Europa hemos tenido la suerte de que las grandes familias políticas, desde hace 30 años, ha habido un gran consenso en torno a los mensajes de la ciencia del clima. Luego los debates están en las políticas concretas y eso cómo se lleva en el día a día en los gobiernos, pero no ha habido un cuestionamiento, más que en franjas muy marginales de la extrema derecha, sobre los grandes mensajes de la ciencia del clima. En ese sentido, pues a mí me suele gustar recordar que gente muy conservadora, referentes del mundo, como Margaret Thatcher o Angela Merkel, tenían una formación científica y desde el minuto uno comprendieron la gravedad también de este tema y entonces, en ese sentido, no hemos vivido en Europa, como en Estados Unidos, una rebelión por parte de una derecha ultra radical. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Estados Unidos, para mí, ha sido realmente un tema que ha sido un pequeño desastre, ¿no? Que en estos 30 años, donde se produjo la primera revolución democrática inspirada en los valores de la Ilustración, hemos tenido que uno de los grandes partidos se ha pegado el consenso de la ciencia. Pero no se ha pegado puntualmente por un momento que ha habido ahí de confusión, ¿no? Que es que el último pacto bipartidista importante en Estados Unidos ocurrió en 1994, con ocasión de la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se había aprobado en 1992 en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. En el 94, estando Bush padre todavía de presidente, es el último acuerdo bipartidista importante. Llevamos 27 años que ya no ha habido ningún acuerdo de calado en Estados Unidos. Entonces, cuando han estado en algunos momentos los demócratas en el gobierno, como está ahora, o como pasó con Obama, sobre todo el segundo mandato, se ha empujado la agenda y se ha participado a nivel internacional y París fue posible también gracias a esa presencia de Estados Unidos, la segunda presidencia. Pero es el hegemón mundial, de alguna manera, no ha estado a la altura de las circunstancias. Esa es la triste realidad. Y Europa ha luchado sola mucho tiempo tirando de este carro. China, por otras razones, porque está en otro estado de su modelo de desarrollo y porque tenía grandísimas reservas de carbón, ha basado su enorme despegue económico-industrial de los últimos 30, 40 años, si nos permitimos a Deng Xiaoping en 1980, lo ha basado en el carbón. Por lo cual, si veis, la trayectoria de las emisiones mundiales y las de China siguen una trayectoria muy paralela, porque en los últimos 20 años China ha petado las emisiones. O sea, está en una escala, un país de 1.400 millones, superindustrializado, que ha basado su desarrollo en el uso masivo del carbón, entonces ha habido Entonces tenemos la geopolítica del cambio climático, las grandes economías que eran los que tenían el poder principal para tomar y un poco arrastrar con su liderazgo pues, al resto de la comunidad internacional, realmente ahí hemos estado los europeos mucho tiempo bastante solos, ¿no? Entonces en París ocurre un cambio, es el momento un poco en el que después de muchos esfuerzos y de muchos informes de la ciencia, de mucha lucha desde la sociedad civil, mucha presión desde la Unión Europea, bueno, pues cristaliza un acuerdo que es una arquitectura importante, es una arquitectura institucional
que aprende también de la experiencia de Kioto en el sentido de que se asume que no puede haber órdenes, entre comillas, o directrices de arriba hacia abajo de obligado cumplimiento, porque esto no lo compran ya, diríamos, países como Estados Unidos o China, no están dispuestos a que nadie les diga lo que tienen y le obliga a cumplir. Entonces tiene que basarse en acuerdos libres y cada país pues tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a comprometerse. Pero, bueno, dentro de ese marco de referencia y con el realismo obligado que imponían las circunstancias, es un paso, es un antes y un después. Vale, entonces, bueno, esto es un poco lo que ha ocurrido así muy sintéticamente estos 30 años. Es muy importante llevarlo al terreno de la política, al terreno de la geopolítica y al terreno de que al final esto se va a resolver o no se va a resolver si somos capaces de que, digamos, los gobiernos hagan de esto una prioridad absolutamente fundamental. Yo particularmente estoy tremendamente satisfecho de la trayectoria de la Unión Europea. No quiere decir que no haya habido errores, eso nos llevaría a otra charla, hablar de cosas y limitaciones y contradicciones, pero siempre ha estado clara la visión y la gran estrategia de que esto es un tema fundamental. Sí que dedico un par de minutos a decir, dentro de esto, afortunadamente, podemos decir que en los últimos años nuestro país, España, se ha apuntado y formamos parte ya de esa avanzadilla junto con Alemania, con Francia, en su momento con el Reino Unido cuando permaneció en el club comunitario y bueno, pues podemos decir también con una satisfacción sana de que en los últimos años estamos dentro de los países que están tirando de este camino. Es decir, desde el 2018 con el gobierno del socialismo democrático, pues efectivamente una de las primeras cuestiones que se acometió de manera completamente estratégica y central fue la transformación energética, la respuesta al cambio climático. Se puso en marcha primero un ministerio que integraba energía y clima, que esto ya fue una gran revolución conceptual en su momento, que ojalá tome nota en otros sitios, en algunas comunidades autónomas no muy lejanas, y pues se puso en marcha un marco de estrategia clima y energía en el que tuve el honor de participar muy directamente y bueno, pues en 3 años, realmente 3 años y medio, se está haciendo un cambio, realmente se ha cambiado la conversación y la política de manera absolutamente impresionante. Y importante decir que además en eso España se ha convertido en una referencia mundial, aunque suene un poco avivainada, mundial en el tema de la transición justa. Las Naciones Unidas ha felicitado a España, al gobierno, en repetidas ocasiones por la manera en que se ha llevado este inicio de la transición, sobre todo el tema del carbón, centrales térmicas, la minería, como se ha hecho con un gran acuerdo social, con un pacto al que se le ha dedicado muchísima importancia, mucho dinero, muchos recursos, siempre una labor muy colaborativa, muy positiva, muy tratando que la gente no se sienta desamparada en las comarcas que quedaban más vulnerables, más desprotegidas. Esto se ha puesto, pues lo puedo asegurar, estaba ahí, mucha intencionalidad política para que eso se hiciese de una manera, diríamos, que no se convirtiese en un problema y se ha puesto mucha intención. Entonces se ha hecho bien, muy bien y las Naciones Unidas lo han reconocido en repetidas ocasiones y le han puesto a España como ejemplo a otros países, porque esto es otro debate muy importante, cómo se hace toda esta transformación de la energía para responder a la crisis climática, manteniendo la cohesión social, manteniendo el pegamento social de manera importante para que realmente, bueno, las turbulencias que van a aparecer en un viaje de esta envergadura, estamos hablando de una transformación sistémica. O sea, luego seguramente dirá Xavier, la energía es la columna vertebral de la economía del mundo. Desde la revolución industrial, el sistema energético fósil ha sido la columna vertebral sobre la que descansa la economía. Entonces, claro, tenemos que transformar en los próximos 30 años todo ese sistema, entonces tenemos una prisa y al mismo tiempo eso se convierte en una gran oportunidad económica, tecnológica de empleo, entonces esa es la gran transformación en la que estamos. Y ya termino diciendo que, bueno, efectivamente un proyecto cuasi federal o, bueno, que de alguna manera hemos empezado a trascender los límites de la famosa soberanía nacional con el proyecto europeo, pues Europa es una parte central de esta conversación y mi aspiración y las cosas que he escrito últimamente, en lo que tengo mucho interés particular seguir insistiendo en los próximos años,
creo que Europa está llamada a desempeñar eso que Tocqueville llamó una causa de alcance universal con la Revolución Francesa. Y yo creo que Europa tiene que hacer de esto, de esta respuesta a la crisis ecológica y a la crisis climática, el eje central de su proyección mundial. El eje absolutamente clave de cómo nos relacionamos con el resto del mundo también, porque estamos haciendo bien las cosas hacia el interior, pero ahora hay que conseguir atraer y hacer que otras grandes economías también se impliquen de lleno, porque el cambio climático no conoce fronteras. Entonces, por bien que hagamos las cosas nosotros dentro de Europa, si otros no lo hacen, no podemos poner fronteras a la atmósfera y seremos parte de esa crisis climática. Entonces, Europa yo creo que tiene una, si me permitís la expresión, una misión histórica del siglo XXI, que es liderar esa causa de alcance universal, que es la transformación ecológica de las relaciones de los seres humanos con la Tierra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ancho. Ya vemos la multiplicidad de temas, ¿verdad? Vamos a empezar ahora con la mesa de debate y con los integrantes de la mesa de debate. Quiero presentaros ahora a Nieves Terán. Nieves Terán también es miembro de nuestra junta directiva y es ex viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Bueno, yo creo interesante, Nieves, con tu experiencia en este tema, pues bajar un poco de lo que nos ha contado Anchón desde la COP y desde la Unión Europea, o sea, desde Naciones Unidas y desde digamos, la visión más global, completa, a lo que podemos hacer desde lo local, desde Euskadi en este caso. Saber cómo es la situación de nuestra legislación en este tema, pero también conocer cómo ves tú algunas de las cosas que nos preocupan a los federalistas. Aplicar, por ejemplo, en este tema, saber qué es lo que están haciendo nuestros vecinos, cómo puedo cooperar con ellos, cómo puedo hacer las cosas que me indique Bruselas si Santander o Iruña no lo trabajan y cómo lo regulamos. Total nada, ¿no? Sí, total nada. Bueno, siguiendo la línea que ha comenzado Anchón, decir que efectivamente todos los gobiernos de todos los países del mundo pues han adoptado compromisos políticos, políticas determinadas y acciones para limitar, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y en torno a la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. También el País Vasco. Voy a comentar, sobre todo para información, acciones y normativas planteadas por el Gobierno vasco en esta materia. Son muchas las acciones y los compromisos, pero quisiera llamar la atención para que os fijéis un poco en la necesidad de coordinar todas estas políticas, todas estas acciones, compromisos, todas estas palabras que se están lanzando en estos momentos. Coordinar todo esto con la ventaja, ya desde nuestra iniciativa, con la ventaja que supondría para ello un modelo federal de organización política. Dicho esto, pues comienzo a comentaros las acciones en materia de cambio climático que están llevándose a cabo en el País Vasco, o al menos previstas. La más importante entiendo que es Clima 2050. El Gobierno vasco publicó la Estrategia de Cambio Climático 2050 y en esta Estrategia de Cambio Climático plantea, a través de 9 metas y 24 líneas de actuación, 72 acciones muy concretas, pero todas ellas con una referencia económica, es decir, con un presupuesto. ¿Sí? Cada una de las acciones se traduce en la necesidad de dinero para que puedan llevarse a cabo. Los objetivos de la estrategia Clima 2050 para el País Vasco son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40% a 2030 y en al menos un 80% a 2050, pero respecto al año 2005. Alcanzar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40% sobre el consumo final y asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático. ¿Y por qué del 2005? Cuando estamos hablando que tanto en Europa como en España
el año base, digamos, el año de referencia es 1990. Bueno, el Gobierno vasco entiende que tras la puesta en marcha del sistema de derechos de comercio de derechos de emisión, cuando la Unión Europea opta por establecer objetivos vinculantes de emisiones difusas para el año, con referencia al año 2005, también todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se contabilizan, que se inventarían anualmente por el Gobierno vasco, pueden tomar como año de referencia el 2005 y no 1990, como hace España o la Unión Europea. Es importante esto porque efectivamente entre 1990 y 2005 ha habido un aumento importante de emisión de gases, con lo cual la referencia a uno u otro año pues significa que los porcentajes varían sustancialmente. Pero más allá, el Gobierno vasco, en los objetivos del Plan de Transición Energética y Cambio Climático al 2024, es decir, para dentro de 3 años, propone reducir ya en un 30% la emisión de gases de efecto invernadero, sin indicar el año de referencia respecto a cuándo. Y plantea también lograr que la cuota de energías renovables represente el 20% del consumo final de energía. Dicho esto, recordad que el Gobierno de España, en el PNIE, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, prevé obtener para el año 2030 un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990 y una reducción del 39% en sectores difusos respecto al 2005. Un 42% de renovables sobre el consumo total del uso final de la energía, un 39,5% de mejora de la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica. Pero lo que es, creo que más importante, que se plantean como objetivos estatales a 2050 la neutralidad climática y el 100% de la generación eléctrica con fuentes renovables. Vamos observando la diferencia de porcentajes con las que estamos trabajando. Incluso Europa, los objetivos europeos para 2030 de la Unión Europea, tras el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, se han aumentado en 15 puntos los objetivos, los compromisos iniciales y se plantea poder llegar al 2030 con una reducción del 55% de emisiones, con un 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta y un 32,5% de mejora de la eficiencia energética. Es decir, ya vemos que los compromisos no coinciden. Decir respecto a los gases de efecto invernadero en el País Vasco. Como un instrumento esencial en el ámbito de la mitigación, Euskadi, el País Vasco, el Gobierno vasco, realiza un inventario de gases de efecto invernadero. El último informe disponible es del 2020, pero respecto a las emisiones del 2019. Según la información disponible, la emisión se ha reducido en un 27% respecto al 2005, pero solo en un 11% respecto a 1990. Tener en cuenta que la Unión Europea ha reducido sus emisiones en gases de efecto invernadero en un 24% entre 1990 y 2019. Es verdad que gracias a los sectores cubiertos por el sistema de comercio de derechos de emisión, pero bueno, es una diferencia importante. Las emisiones per cápita del País Vasco han disminuido un 30% desde el 2005 y un 15% desde 1990. A pesar de ello, nuestras emisiones per cápita son ligeramente superiores en un 6% a la media de emisiones per cápita de la Unión Europea actual. Desde el año 2005 es verdad que ha habido un descenso generalizado en todos los sectores, salvo en transportes y en menor medida en servicios de emisión de gases. Comentar para que las emisiones de los sectores regulados, que son el sector energético y los sectores industriales intensivos en consumo energético principalmente, respecto al 2005 las emisiones han disminuido un 38%. En cambio, las emisiones difusas de los sectores no regulados, como residuos, residencial, transporte, servicios, etcétera, se han reducido un 11% desde el 2005. Los sectores que más han reducido las emisiones son el sector industrial y el energético. También el sector agrícola y residuos, aunque en mucha menor medida porque la contribución también es más pequeña.
Los sectores residencial y servicios han aumentado porcentualmente sus emisiones desde 1990 en un 33% el residencial y algo más de triple el sector servicios. Mientras que desde 2005 las emisiones de residenciales han disminuido un 11% solo y de servicios ha aumentado un 4%. El sector que más ha aumentado las emisiones es el sector del transporte. En términos relativos y en términos absolutos, más de 3 millones de toneladas. Ha duplicado las emisiones desde 1990, lo que ha implicado un aumento de, como decía, de más de 3 millones de toneladas. Este aumento se ha producido en el sector transporte, tanto transporte de mercancías como el transporte de personas. Volviendo al cómputo global de emisiones GEI, desde el 2015, sin embargo, estamos viendo que los avances han sido muy modestos. Entre 2015 y 2019, en el País Vasco únicamente hemos reducido un 4% las emisiones de GEI, por lo que pone de manifiesto la necesidad de ponernos las pilas y adoptar medidas concretas y adecuadas porque si realmente queremos cumplir los compromisos que hemos asumido en un horizonte temporal tan corto, 9 años, incluso en algún aspecto únicamente de escasos años, 2-3 años. Por otro lado, respecto a proyectos de adaptación, esto en cuanto a mitigación, respecto a proyectos de adaptación, se han impulsado diferentes proyectos de adaptación relativos sobre todo a la innovación y demostración en materia de adaptación al cambio climático. Uno importante, por ejemplo, es la convocatoria Climatet para la elaboración de escenarios climáticos regionalizados en Euskadi. Otro proyecto importante, por ejemplo, es el proyecto EBILUR sobre vulnerabilidad hídrica o SATU en materia de olas de calor y salud. Pero hay muchos más proyectos de investigación y de acciones en materia de adaptación. Asimismo, el estudio de riesgo climático sectorial de Euskadi que se ha llevado a cabo y que ha evidenciado cómo sectores productivos como la pesca son especialmente vulnerables al cambio climático. En general, la ordenación del territorio y del urbanismo y la ordenación de los recursos hídricos se están considerando como los elementos críticos, ¿no?, de cara a la consecución de un territorio resiliente al cambio climático. En este sentido, también cabe destacar, por ejemplo, el proyecto Costa Egoki, que analiza en detalle la costa vasca al fin de conocer los impactos del cambio climático sobre el medio costero. Un proyecto muy importante que se está elaborando desde diciembre de 2019 es el proyecto LIFE Urban Clima 2050, enmarcado en el proyecto como proyecto LIFE de grandes dimensiones que está diseñado para apoyar el despliegue de la Estrategia Clima 2050 con todo el número de las 72 acciones que comentaba antes que está previsto acometer. Se espera que en el marco de este proyecto se inviertan 19,8 millones de euros de manera directa, de los cuales se espera que un 51% estén financiados por la Unión Europea. Comentar también, como importante en esta materia, el inicio de la tramitación administrativa para la elaboración del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, como planificación territorial que permita un desarrollo ordenado de las energías renovables en el territorio de Euskadi. Sí. Bueno, podría seguir comentando la estrategia de economía circular, el plan de prevención y gestión de residuos, la estrategia energética de Euskadi 2030, etc. Pero la existencia del Ente Vasco de la Energía, una brevísima referencia a la existencia de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, SESA, como una sociedad objeto de gran controversia política por dedicarse a la exploración y también producción de hidrocarburos, que participa junto a otras compañías buscando nuevos yacimientos de gas, incluso petróleo. No voy a hablar de legislación, pero sí decir que la última ley española de cambio climático, a lo largo de todo el recorrido de la ley, está planteando continuamente, a lo largo de todo el articulado, la necesidad de que se lleve a cabo, de que se cumpla, en coordinación y con la cooperación de las comunidades autónomas, incluso de las entidades locales, porque todas ellas tienen muchas competencias en todas las materias vinculadas al cambio climático.
En este, puertos, planificación hidrológica, biodiversidad, desarrollo rural, política agraria, incluso política forestal, ganadera, la definición de la estrategia y convenios de transición justa, etc. Por todo ello, creo que lo importante, digamos, después de hacer este breve recorrido es centrarnos en la necesidad de cumplir la ley española y de coordinar políticas, de coordinar acciones. Un modelo federal ayudaría a optimizar las acciones, a optimizar la coordinación en un marco de lealtad institucional y de cooperación política. Para ello, creo que es importantísimo disponer de un foro territorial específico, donde el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales puedan reunirse para debatir durante el tiempo y con el número de reuniones que sean necesarias hasta llegar a acuerdos. También con las entidades locales, porque las conferencias de presidentes y las conferencias sectoriales entiendo que no están resultando suficientemente operativas para cooperar y para coordinar las actuaciones, porque la cocina ya se lleva a cabo previamente en el Ministerio. De hecho, el reglamento de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, por ejemplo, plantea que los acuerdos no son vinculantes para las comunidades autónomas que no voten a favor. Entiendo que la existencia de un modelo federal en España ayudaría a esta coordinación entre leyes, entre normativas, entre umbrales de reducción de emisiones y actuaciones concretas, para una mayor eficiencia y una eficiente gestión de la situación de emergencia climática en la que nos encontramos y para el cumplimiento de los compromisos asumidos. Bueno. Muchas gracias, Nieves. No se puede decir desde luego que no haya legislación, ¿eh? Sí. Otra cosa es cuánto la cumplamos y cuánto de práctica sea en muchas ocasiones. El último componente de nuestra mesa hoy es Xavier Garmendia. También es miembro de nuestra asociación, también es ex viceconsejero de Gobierno Vasco, en este caso de Industria y Energía. Ya solo los dos nombres abren dos campos de debate fundamentales para hablar de transición ecológica y de efectos como el cambio climático. Ya ha sido mencionado el peso de la energía, del consumo de la energía y del propio sector energético en los impactos ambientales que sufre el planeta. Tenemos además actualmente una clara crisis energética actual que, hay quien dice que es el prólogo de potenciales futuras brechas alrededor de la energía que también pueden ser potenciadas incluso por las acciones del cambio climático y contra el cambio climático. Y evidentemente la pregunta hacia ti va alrededor de este tema y cuál va a ser el camino por el que vamos a ir. Vale, bueno. Gracias. Para mí la cumbre de Glasgow, como todas las cumbres que se celebran, ha sido una cumbre muy positiva. Yo, teniendo en cuenta las dificultades que tiene la gobernanza de un país cuasi federal o en vías de federalización como es España, de una estructura federalizante como es la Unión Europea, las dificultades que hay de todo orden, pues yo creo que no nos hacemos una idea de lo que significa el plantear una cuestión a nivel global, ¿no? a nivel de todo el planeta, ¿no? Y la gobernanza en Naciones Unidas pues es una gobernanza que tiene unos límites claros desde su propio nacimiento y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que cualquier cosa que se consiga en esas cumbres para mí es absolutamente positivo. Bueno, el hecho de que en este momento los sectores más directamente afectados, desde luego desde el punto de vista energético en este caso, que es el que voy a centrar más mi intervención, el que hayan salido en tromba en este momento cada uno con su mensaje y cada uno con su libro, yo creo que significa que la cumbre de Glasgow, por diferencia a cumbres anteriores, yo creo que es un punto de inflexión de no retorno, en el que el conjunto de países y de empresas a nivel mundial reconocen que esto del cambio climático va en serio
y que esto necesita de acciones concretas y que hay que sumarse a ese carro, ¿no? Y bueno, y ahora viene un poco la realidad, ¿no? Completando el discurso tan optimista de Anchón en relación a cuál va a ser el comportamiento a nivel general, yo creo que Europa sin duda está liderando esto. Creo que vamos a tener dificultades como europeos en conseguir los objetivos que nos hemos marcado, sinceramente lo creo, ahora veremos algunas cosas. Creo que en este contexto España está en condiciones inmejorables por primera vez en 200 años de cumplir no solo los objetivos que se marcan en relación a los retos de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de transformación ecológica y transformación y transición energética, etcétera. Como digo, está en condiciones inmejorables no solo de cumplir, sino de liderar este proceso a nivel europeo y a nivel mundial. Por lo tanto, no deberíamos de desaprovechar una oportunidad absolutamente inmejorable. Tenemos tecnología, tenemos gente preparada, tenemos know-how, tenemos empresas, tenemos recursos, tenemos territorio, es decir, lo tenemos todo. Si no lideramos este tren, es que ya, vamos, es que nos podemos dar por esto, ¿no? Y aquí Euskadi lo tiene un poquito peor. Yo siempre digo que lo tiene bien, afortunadamente, porque somos parte de España, ¿no? Como somos españoles, pues lo vamos a tener bastante bien porque el conjunto del país va a tirar para adelante, ¿no? Pero el resto del mundo, es ahí donde entra mi escepticismo y donde las políticas que se están centrando en este momento, práctica o casi exclusivamente, por lo menos lo que se transmite de la opinión pública, son políticas de mitigación, es decir, de reducción de emisiones para conseguir que la temperatura no sobrepase unos determinados niveles en el año 2100, etcétera. ¿Por qué? Si no, a partir de ahí, la desestabilización del sistema climático, pues no sabemos dónde puede terminar, porque efectivamente el sistema meteorológico es un sistema dinámico no lineal, es un sistema caótico, y el sistema climático es un sistema complejo que no sabemos exactamente cómo se comporta, no sabemos si se comporta de manera también no lineal y de manera caótica. En cualquier caso, las simulaciones y los modelos matemáticos que hacemos son esos, son modelos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que para conseguir los objetivos que se plantean en los modelos reconocidos por el consenso científico, las acciones que hay que hacer, no solo a nivel español, a nivel europeo, sino a nivel mundial, pues son extraordinarias. Esto es una revolución. Yo lo vengo diciendo desde la cumbre de Río del 92, que entonces estaba de viceconsejero de Medio Ambiente en el Gobierno vasco con Nieves, de directora de Recursos Ambientales, y o sea que fui cocinar antes que Fraile también. Y a mí me parece que no somos conscientes de lo que supone esto. O sea, esto es una guerra. O sea, en las guerras, el capitalismo ha achatarrado los activos a base de guerras, ¿no? Bueno, pues esto es achatarrar los activos, pero porque hemos cambiado de paradigma. Y tenemos que convencernos todos de que efectivamente eso es así y que en este cambio va a haber ganadores y perdedores. Sin duda va a haber ganadores y perdedores, porque claro, se le está diciendo a gente que hace 10, 15 años hizo unas inversiones, pues que dentro de 15 años las inversiones no van a valer para nada, que hay que achatarrarlas, ¿no? Y hay que achatarrarlas no porque venga alguien y te tire un bombazo y te lo deje plano, sino hay que achatarrarlas por convencimiento, porque tenemos una responsabilidad moral, tenemos un imperativo moral con las generaciones venideras, tenemos un imperativo ambiental con el clima y tenemos que hacerle frente a todo esto. Por lo tanto, las mejores estimaciones que hay a nivel internacional, de la Agencia Internacional de la Energía y de otras agencias, no son precisamente optimistas respecto a los resultados que se vayan a dar y a cómo estarán los mix energéticos en el año 2030, desde luego en el año 2050 y más allá, ¿no? Es decir, que difícilmente los objetivos que nos estamos planteando a nivel europeo y que yo creo que España es capaz de cumplir y de liderar, como digo, difícilmente va a ser posible que eso sea factible a nivel de todos los países del mundo. Es más, hay gentes que, completando y desde la asunción del problema del cambio climático, consideran que la mejor manera de enfrentarse a ello por parte de los países en vías de desarrollo y por parte de los países pobres no es precisamente limitar su desarrollo o disminuir el consumo, ¿no? Como se plantea en los países del primer mundo por parte de algunas corrientes
académicas o de pensamiento que apuestan por el decrecimiento, etcétera, sino lo que plantean es justo la necesidad de la prosperidad como la otra política climática para los países en vías de desarrollo, porque los países a partir de un determinado nivel de renta son capaces de hacer frente mucho más fácilmente y de manera mucho más exitosa a los retos que nos va a plantear el cambio climático, ¿no? Hay un ejemplo que se pone siempre que es entre dos países que afortunadamente son sincrónicos y por lo tanto podemos compararlos, que es la situación de Holanda y la situación de Bangladesh. Los dos son países inundables, tienen zonas muy inundables, todo esto, y el diferente tratamiento que tienen los holandeses o los bangladesíes, que han tenido históricamente, porque Bangladesh está invirtiendo mucho también en adaptación, pues, bueno, sin duda tienen que ver con el nivel de renta y el nivel de desarrollo de cada uno, ¿no? En Holanda unos temporales de un determinado signo o un incremento del nivel del mar de un determinado tipo no produce, en principio, ningún problema. Desde el año 53 no se produce, desde la gran inundación, no se producen inundaciones catastróficas. En Bangladesh se han producido, pero se van mitigando con medidas de adaptación. Y hay gente que considera que junto a las medidas de mitigación de las que se está poniendo el énfasis, que es necesario además completarlas y añadirlas con políticas de adaptación que son un remedio más barato y eficaz en determinadas situaciones, ¿no? Por tanto, yo creo que debemos de enriquecer el discurso y debemos de completar los discursos que echamos un poco desde Europa, ¿no? Que desde Europa tenemos una visión que está muy influida también por nuestra propia realidad de países desarrollados, de países de una renta y de una renta alta, ¿no? Bien, decía que esta cumbre ha sido muy positiva y la prueba de ello es que los sectores directamente implicados han reaccionado y han reaccionado con una cierta, una cierta presencia, una cierta, en fin, pisando fuerte, ¿no? Se plantea por parte de algunos sectores como el sector pronuclear, el sector nuclear, aquellos que defienden la energía nuclear, y el sector de los hidrocarburos. Desde el sector de los hidrocarburos, por ejemplo, lo ha planteado, bueno, Yosuyon, no sé si leísteis todos el otro día el artículo que publicó, un artículo muy interesante, pues no podía ser menos por parte de una persona inteligente como Yosuyon, pero un artículo que sorprende en algunos aspectos porque llega tarde, plantea algunas cuestiones que en principio están superadas, pero plantea algunos temas interesantes, ¿no? Y como son el de, ¿estamos haciendo el canelo en la Unión Europea? Yo creo que no. Yo creo que la afirmación del otro día de Yosuyo en el artículo era una afirmación interesada por su propia realidad empresarial. Pero sin duda es importante atender a otras cuestiones que plantean en el artículo, como es el tema de la neutralidad tecnológica, ¿no? Es decir, tiene que haber un dirigismo desde las instituciones en línea de decir cuál tiene que ser la tecnología, la situación, etcétera, que dé solución a los problemas de cambio climático, o hay que dejar el panorama más abierto en relación a la consecución de los objetivos. Si esos objetivos se pueden conseguir de otra manera, hay que desterrarlos, hay que simplemente prohibirlos. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión también que está encima de la mesa y que son cosas que van a estar en el debate y que van a entrar, que las deberíamos de considerar como positivas en la medida que ayuden a tirar en la misma dirección, ¿no? Decía Yosuyo algunas cosas en relación a este tema muy interesantes, como que descarbonizar no es solo electrificar. Es verdad que hasta ahora hemos identificado la descarbonización con la electrificación de todo el sistema económico, de todo el sistema productivo. Es cierto que eso en un país como España es posible y realizable, como decía yo, porque tenemos recursos, tenemos tecnología, tenemos posibilidades. No creo que haya dificultades de conseguir inversión tanto nacional como internacional para que esa transformación se produzca, pero se plantea un reto muy importante que es el transporte. En el sistema eléctrico, yo no creo que haya ningún problema para conseguir esos objetivos. Estoy refiriéndome ahora a España, ¿eh? No creo que tengamos ningún problema, pero el sector del transporte sí. El sector del transporte, la electrificación del transporte todavía no es algo que esté diáfano y claro en relación a que el conjunto del transporte se vaya a electrificar para el año 30, el 35, ni tan siquiera posiblemente para el 50. O sea, desde luego tenemos un reto ahí incuestionable.
Y la tecnología de movilidad eléctrica plantea algunos problemas y, de hecho, todos somos conscientes, porque seguramente algunos estamos en situación de cambiar de coche o tal y nos estamos planteando, bueno, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la mejor solución? ¿Esto responde a todas mis necesidades de movilidad o no? Y esto es algo que está ahí. Entonces, desde el sector de los hidrocarburos, planteaba yo Sullón que también descarbonizar los combustibles líquidos, ¿no? Aquí se le puede reprochar a Iusión que irrumpa en este debate de manera tardía, ¿no? Prácticamente ya, o sea, en el año 2021, cuando prácticamente la industria petrolera hasta el año 2018 no ha reaccionado en estos temas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que está ahí. Efectivamente, ¿vamos a ser capaces de producir combustibles sintéticos? Yo creo que no vamos a ser capaces de producir combustibles sintéticos para sustituir a la gasolina y a todos los derivados del petróleo para la movilidad y para el transporte. Pero desde luego sí para sectores, por ejemplo, como el de la aviación, ¿no? La aviación, la electrificación de la aviación, no sé, es algo todavía, desde luego, que no se plantea con los actuales estados de la tecnología, ¿no? Pero la utilización de combustibles líquidos, de combustibles sintéticos, sí podría ser una alternativa y una solución para la descarbonización del sector aéreo, ¿no? Bueno, yo voy a terminar con una visión sobre el sistema energético, la transición energética en España. 2-3 minutos, pues nada. Pues algunos, en alguna otra conferencia seguramente me habréis escuchado esto, que en el mundo hay 5 fuentes reales o positivas de energía primaria y una virtual o negativa que cumple que cumple también la función de casar oferta y demanda y, por lo tanto, es tan real como las otras 5 reales o positivas, que sería el de ahorro y la eficiencia, ¿no? Tenemos el carbón, el petróleo, el gas natural, la nuclear, las renovables y el ahorro y la eficiencia. Eso es todo lo que hay. Las renovables podemos tener más o menos, etcétera, pero esto es lo que hay. Y esto, bueno, pues por imperativo moral, por las generaciones venideras, por imperativo ambiental, en relación al cambio climático, tenemos que abordar esta transición, como decía, pero en este momento nos encontramos con algo muy positivo y muy importante, y es que el imperativo moral y el imperativo ambiental están muy bien, seguramente nos moverán a sectores que estamos muy sensibilizados y muy concienciosos, pero para mover al conjunto de la población, si el imperativo económico no predomina, no hay nada que hacer. O sea, olvidémonos. O sea, como todo esto no tenga unos costes asumibles por parte de la ciudadanía, y afortunadamente hoy estamos en disposición de decir que las energías renovables, la eólica, la solar fotovoltaica, incluso la solar termoeléctrica con más dificultades, desde luego la hidráulica, la biomasa, etcétera, son más baratas que lo que son las energías tradicionales, las basadas en energías fósiles. Voy terminando. Este es un punto crucial entre la vieja y la nueva manera de abordar el cambio de paradigma en materia energética. Decía yo, Sullón, en su artículo, hace una afirmación básica, que es básica en el artículo, que dice que debemos de garantizar el suministro de todas las fuentes de energía. Esta es la visión que ha tenido el mundo en general a partir de la crisis del petróleo de 1973. La crisis del petróleo de 1973, que es una crisis energética de escasez inducida, viene inducida como consecuencia, esto es un tema muy largo, la hegemonía del Imperio Británico se basa en el carbón, la hegemonía del Imperio Americano del siglo XIX, la hegemonía del Imperio Americano del siglo XX se basa en el petróleo, y los dos han procurado la escasez con objeto de seguir manteniendo su hegemonía en el concierto mundial. Bien, en ese contexto, claro, en un contexto de escasez de energía, todas las fuentes de energía eran necesarias, pero es que ahora, en este momento, las energías renovables son inagotables. Otra cosa no quiere decir que podamos hacer un uso ilimitado de ellas, porque sí tienen impacto en el medio, ocupan territorio, por lo tanto, no es que se pueda gastar toda la energía que queramos, pero no tenemos problemas de suministro y de abastecimiento de energía. Por lo tanto, yo no soy nada pesimista en relación a medio y largo plazo, en relación a los problemas energéticos de aprovisionamiento energético de la humanidad. Por lo tanto, yo considero que no todas las energías son necesarias y, de hecho, bueno, eso es lo que nos está pasando. El carbón, ya lo siento, que nos ha salido distorsionado. El carbón, por ejemplo, en España, en este momento hay 4.600 megavatios instalados de centrales de carbón.
prácticamente de los 14.000 que había hace poco tiempo, ¿no? Y entre hoy y el 2025 prácticamente van a desaparecer. La nuclear tiene fecha, en principio, de caducidad entre el 2027 y el 2035. El petróleo, para el 2050, deberíamos de prescindir del petróleo para usos energéticos. Bueno, si queremos descarbonizar la economía. Y el gas natural, amigo, aquí surge un asunto, y termino ya con esto, el trilema de la transición eléctrica en España. Y es que de las tres energías primarias no renovables, el carbón, el gas natural y la nuclear, no se puede prescindir a la vez de las tres. Por lo menos en este momento. Mientras no tengamos almacenamiento, no podemos satisfacer nuestras necesidades energéticas exclusivamente con las energías renovables y con el ahorro y la eficiencia. Necesitamos completar con almacenamiento de energía para producir con energías renovables la suficiente cantidad de energía para que cuando no se den las condiciones ni de presencia de sol ni de viento, podamos satisfacer nuestras necesidades energéticas. Por lo tanto, hay que optar a 2030 y a 2050. España, en principio, ha optado por el cierre del carbón, como prácticamente todo el mundo. Ha optado por una fecha de cierre a las renovables, por un plazo extendido, a la nuclear, por un plazo extendido de lo que era su vida regulatoria cuando les fueron concedidas las autorizaciones, y posiblemente no sea posible prescindir de una de ellas, el gas natural o la nuclear, a partir de 2050. Esta es la situación en la que estamos. O se desarrolla el almacenamiento de manera masiva y barata, o lo demás vamos a tener grandes dificultades para prescindir o del gas natural o de la nuclear. Eso se irá viendo durante esta próxima década y veremos qué es lo que pasa. No sé, Ancho, si tiene más información de cuáles son las ideas que pululan por el Ministerio al respecto, pero este es un debate que va a surgir en la sociedad española. Y ahí tenemos al sector, y después si queréis entramos, al sector nuclear, el desparpajo pronuclear de toda la vida, ¿no? Pero siempre se manifiestan con un desparpajo terrible, Chernóbil y Fukushima, en fin, bueno, cosas de poca monta, el kilovatio hora nuclear es el más barato del mundo, no hay ningún problema de seguridad ni de otro tipo, pero la nuclear no ha cumplido ninguna de las tres promesas que hizo en su día, porque ni es una energía limpia, ni es una energía barata, ni es una energía segura. Y vamos a tener que decidir todo esto. Yo no sé si vamos a ser capaces y vamos a estar. Yo ya para el 2050 me parece que no voy a estar. Pero bueno, ya me contaréis. Me vais contando. Pondremos como los chinos, estos que ponen un QR, un código QR y tal. Y bueno, ya os dejaré el código QR para que me vayáis contando. Venga, gracias. Gracias. Me imagino que esa comunicación se producirá sin que tú pidas desde un principio que pase, vamos, que llegara. Igual llega al revés. Bueno, pues vamos a abrir un poquito el debate dentro de la mesa. Yo creo que han salido muchos temas de interés, y yo sé además que tenemos demandas incluso cruzadas entre nosotros, que aquí incluso se han comentado. Pero bueno, yo quisiera centrar en aquellas que tienen, digamos, cierto impacto o en las que una política federal puede tener cierto impacto. Y a mí me interesa mucho un tema que hemos comentado, Nieves, yo sé que también te interesa a ti, que es la cuestión de cómo afrontamos los incumplimientos de los compromisos adquiridos una vez que todas las administraciones, quedémonos en el marco europeo, sin necesidad de ir a todos los compromisos que se adoptan en una COP. Todas las administraciones se comprometen a impulsar estas bajadas en emisiones y estos mecanismos que proceden desde la legislación europea, pero no todos miden igual los diferentes países, no todos realmente llegan a cumplir con los diferentes compromisos y, bueno, ¿cómo puede actuar un sistema semifederal como el europeo frente a estos hechos, ¿no? Considerando que, pues, si un país incumple, no solo se está afectando a sí mismo, sino que está afectando por lo menos a la comunidad europea.
no sé si igual Anchón, ¿cómo lo ves? Sí, yo comentar un poco la parte europea, luego si quieres completas tú lo que voy a decir, porque me parece un tema muy importante, ¿no? Sobre el tema de la gobernanza, realmente hay ámbitos muy distintos. La gobernanza a nivel mundial, a nivel multilateral de las Naciones Unidas, como ya se ha señalado, es una gobernanza débil, no está suficientemente trabada. Fuimos testigos con el Acuerdo de París, Estados Unidos decidió marcharse y simplemente nadie le puede decir nada. Es decir, eso es una decisión que adopta un Estado nacional en función de su soberanía nacional y no tiene, la comunidad internacional no tiene mecanismos para obligar a que eso no sea así. Es decir, fuimos testigos en vivo y en directo de que un acuerdo trabado después de años y que era súper importante, pues bueno, parece nada menos que además un hegemón político y decide desvincularse, aunque afortunadamente ha vuelto al consenso de clima. Eso es a nivel mundial. Que ahí tenemos una gobernanza débil que se basa en el, diríamos, vale, si no haces esto, si fallas, te vamos a criticar, va a haber una opinión pública mundial que te va a presionar, podemos incluso ahora empezamos a aplicar mecanismos en frontera, que es un gran paso que estamos dando en la Unión Europea, pero todo esto hasta ahora ha sido basado muy en la voluntad de las naciones entendidas como entes soberanos y que toman sus decisiones en función de lo que consideran conveniente. Que yo creo que es una enorme debilidad que tenemos, pero ese es el mundo real. Como decían los realistas, el mundo como es, no tal y como nos gustaría. Pero claro, la Unión Europea afortunadamente es muy distinto. La Unión Europea, los planes nacionales integrales de energía y clima, donde hemos dado forma a esta transformación de la energía, la respuesta a la crisis climática, en los planes que hemos preparado los 27 Estados miembros, esto está súper trabado. Tenemos un sistema de gobernanza a través de esa evaluación continua y actualización de los planes que se hace en tiempo. Es un sistema continuo en el que simplemente, si tú eres miembro de la Unión Europea y te has comprometido a un determinado objetivo, no vas a poder no cumplirlo. Es decir, la Comisión tiene los instrumentos y las herramientas para ir allí, estás haciendo esto mal, no vas a llegar al objetivo, vamos a ir ahí los técnicos para ayudarte a actualizar la planificación, siempre va a estar un poco también las amenazas más de las ayudas económicas, etc. Es decir, se ha trabado el sistema, el documento de gobernanza que tenemos para cumplir los planes de energía y clima, es un documento de 40 páginas que realmente está trabado al milímetro. O sea, es un sistema hiper riguroso en el que se basa en un análisis continuo de cómo van evolucionando los planes nacionales, en una actualización, de manera que la Comisión Europea y la Unión Europea se asegura que esos planes y esos objetivos se cumplen. Pero no solo por Europa, es que nos hemos comprometido ante las Naciones Unidas. Entonces, Europa no se puede permitir decir, oye, yo te he dicho el 55% y me voy a plantar en 2030 y voy en el menos 25%. Eso no va a ocurrir. Es decir, y entonces ese sistema se va evaluando de manera continua y en ese sentido en Europa sí tenemos esos mecanismos de integración, desde luego en este ámbito es muy claro, en el que ese sistema de gobernanza que está, como digo, muy detallado, muy perfilado, con informes de seguimiento continuo, actualizaciones de los planes, etcétera, eso hay una garantía, salvo catástrofe mayor que no podemos prever, de que eso se va a cumplir. Otra cosa ya, dentro de España en su conjunto, eso ya es Nieves lo que nos puede comentar, esta parte de cómo aseguramos que las comunidades autónomas participen de ese objetivo común. Y no solamente dentro de España, respecto a las comunidades autónomas, incluso en Europa. Efectivamente, yo comparto contigo respecto a la debilidad del sistema de gobernanza. El ejemplo más cercano, porque tenemos una sentencia que hace un mes o 2 meses por ahí, en el que los tribunales condenan al Estado francés por incumplimiento de compromisos ambientales. Es verdad que no ha habido multas, no ha habido sanciones, pero sí ha habido un requerimiento para que se cumpla a más tardar para finales del año 2022. Claro, la cuestión es cómo se asignan las responsabilidades en materia de incumplimientos, cómo se exigen estas responsabilidades y qué consecuencias tienen los incumplimientos. Aunque hay un sistema de gobernanza que yo comparto que es débil respecto a inventarios, a información, etcétera, el riesgo relativo a incumplimientos, no solo entre comunidades autónomas,
sino en Europa también, sí creo que es importante. De hecho, al día de hoy hay una demanda contra el Gobierno de España precisamente por supuestos incumplimientos que puede que no sean ciertos y que se va a defender y seguro que bien, que no existen incumplimientos. Pero hace un mes tenemos una sentencia en Estados Unidos. ¿Es este el único camino para exigir que se cumplan los compromisos? ¿Acudir a los tribunales? No se puede plantear, no se puede arbitrar otro tipo, ¿no?, de control o en esta materia. Es un poco la reflexión. Un minuto, porque aunque no estoy ya en el gobierno, pero por alusiones tengo que matizar una cosa, Nieves. La demanda que pusieron Greenpeace y otras organizaciones ambientales, forma parte de un movimiento internacional de demandas a diferentes gobiernos, no ha sido por incumplimiento. Lo que criticaban era falta de ambición climática, que es muy distinto. Es decir, aunque el objetivo de la Ley Española de Cambio Climático, que era la misma que el Plan Nacional Integral Energético, es un objetivo claramente muy ambicioso, porque supone sacar 1 tonelada de cada 3 del sistema energético nacional, de todo, incluyendo petróleo, gas, carbón, en 10 años, que venga alguien y que diga que eso no es ambicioso en 10 años, sacar 1 de cada 3 toneladas, manteniendo el crecimiento y el desarrollo de la economía. Pero bueno, claro, lo que se decía es, ¿cómo va a ser que Europa vaya al menos 40% en aquel momento y España se conforme con el menos 23%? Claro, pues es que dice, España parte de aquí y Europa parte de aquí. Esa era la trampa en el solitario que nos explicaba. Nosotros estamos en el más 18% respecto a 1990 y Europa ya estaba en el menos 25%. Con lo cual la carrera no es la misma. Uno tiene que llegar a este punto desde aquí y el otro tiene que hacer así, la curva. Entonces, es decir, nosotros eso ya lo hemos explicado y, en fin, yo entiendo que ahí había una estrategia un poco, pues también de hacer visibles a las ONGs que estaban, que por cierto, 3 de las 5 grandes no participaron, es decir, solamente fue Greenpeace y Ecologistas en Acción, las más radicales. Pero era simplemente, bueno, yo creo que por criticar falta de ambición, no por ir. Bueno, aclarado esto, pero en cualquier caso sí creo que es importante plantear cómo se deben de exigir, cómo se pueden exigir y cómo se pueden asignar las responsabilidades en materia de cumplimientos, que probablemente no se lleven a cabo y todo el mundo cumpla, o puede que no. Y creo que esto es algo, bueno, pues que sí habría que trabajarlo. Sí, no sé si Javier quiere decir algo. Brevemente, yo creo que es imposible. O sea, el plantear un sistema de sanciones internas dentro de cada país, que el propio país que haya sanciones dentro del propio país. ¿Alguien externo le sancione? ¿La propia Unión le sancione? No lo sé, no lo veo. Yo creo que sería la primera vez que habría sanciones por incumplimiento de objetivos políticos. Exigir el cumplimiento de compromisos no significa imponer sanciones en caso de cumplimiento. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer cumplir los compromisos? ¿Cómo se asignan las responsabilidades para el cumplimiento de compromisos? Pues yo creo que en un país democrático, a través del debate, del discurso, de las elecciones y de poco más, y de los parlamentos. O sea, no le veo yo mucho más. A ver, en el ámbito europeo, luego bajamos a nivel nacional, en el ámbito europeo, las emisiones en Europa se dividen como en 2 grandes bloques, que tú lo has explicado al principio. Las que están dentro del sistema de compraventa de permisos de emisión, eso es ya un mecanismo, un instrumento, que eso se regula por sí mismo. Ahí el cumplimiento está ya implícito en el propio mecanismo porque el sistema pone 100 toneladas de emisiones que se pueden comprar. Entonces el sistema no puede ir más allá porque son las que permite el sistema. Entonces, las 11.000 grandes industrias que están acogidas a ese sistema, que suponen aproximadamente el 40% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa, forman parte de ese sistema EU ETS que se llama, por sus siglas en inglés, y entonces ahí se marca un cap, se marca un tope de emisiones. Entonces eso, el propio sistema ya dice, aquí se va a emitir más y entonces lo que permite es una compraventa de esos permisos de emisión entre el que es más eficiente y el que es menos eficiente. El otro 60%, que son las difusas,
se basa y se llega a un acuerdo entre los diferentes Estados miembros en función de unos algoritmos que es desarrollo económico, renta per cápita, un poco su sistema energético, fortalezas, hay una serie de temas y se dice, bueno, pues España tiene que situarse en este nivel, Polonia en este, Alemania tal, pues un punto de partida. Y eso se pacta. Entonces, ¿cómo hacen los estados? Y eso luego se traduce a los planes nacionales integrados de energía y clima, que como he explicado, tiene un sistema de gobernanza muy trabado, muy exigente. O sea, que tú no te puedes decir, yo voy por libre, no, es que no te van a dejar. O sea, que no te van a dejar. O sea, dentro de la Unión Europea eso está muy trabado. Otra cosa distinta es que luego venga un tribunal en Francia y diga, Francia ha aprobado dentro de la Unión Europea ir a un menos 40%. Y ese tribunal diga, hombre, esto considero que no es suficiente. ¿Por qué? Pues por toda una serie de razones, Francia podría ir más lejos. Bueno, eso es una cosa ya que está en otro ámbito. Francia lo que ha hecho es, dentro de la Unión Europea, acordar un objetivo en función de los baremos que estoy explicando. Por un lado el sistema de VTS y por otro lado el sistema de las emisiones difusas. Si luego un tribunal viene diciendo este objetivo me parece insuficiente, pues bueno, eso ya forma parte, eso es otro diálogo, porque es el poder judicial que puede considerar en un país que su objetivo que ha aprobado formalmente en toda la Unión Europea no le parece que es suficiente porque le da la razón a algunos grupos que dicen que tendría que ir más. Una sociedad democrática tiene diferentes poderes que se equilibran entre sí y eso pues, está bien que ocurra, a mí me parece fenomenal. Pero quiero decir que otra cosa es ya dentro de España, creo que es otro debate que hemos hablado un poquito antes, como si el Estado español se fija el objetivo de llegar al menos 23% en 2030, ¿cómo haces que las comunidades autónomas participen de ese esfuerzo? Es decir, que no venga Euskadi o venga Madrid o venga Catete, oye, yo me desentiendo de ese objetivo nacional y yo me dedico a hacer lo que he hecho toda la vida. Eso, en principio, ahí no hay igual unos mecanismos coercitivos, pero eso es muy difícil que ocurra. Es decir, ahora mismo el Estado, te aseguro que está en condiciones de garantizar que ese objetivo se va a cumplir. Sí, no lo dudo. No lo dudo. Sería una pena de todas formas que la única salida fuera, y no hablo dentro de las comunidades autónomas respecto al Estado, sino en materia de compromisos en la Unión Europea, sería una pena que la única vía para hacer cumplir los compromisos fuera el tener que acudir a los tribunales para que sean los tribunales los que obliguen al cumplimiento. Por eso creo que igual otras maneras serían. Bueno, tenemos todavía unos 15-20 minutos de acto. Igual es el momento de abrir un turno para cualquiera de las personas del público que quiera participar, que tenga alguna pregunta o similar. Porque si no, seguimos en la mesa, ¿eh? Pero bueno, sí. Cuéntanos, Pilar. A ver, bueno, yo primero No hay micrófono. no pasa nada. Bueno, yo lo primero agradeceros a todas las personas que habéis participado porque ha sido todo interesantísimo. Bueno, yo he aprendido un montón y es un lujo, ¿no? Que tener la mesa que tenemos aquí delante. Pero me queda una preguntita, bueno, me quedarían muchas, pero hay una cosa que sí me gustaría preguntarle a toda la mesa, aunque la que ha abierto el melón de alguna manera es Nieves, es decir, para que el conjunto de España realmente pueda llegar a los resultados a los que se ha comprometido, pues es lógico que hace falta una coordinación, ¿no? Y que además estamos en un tema de políticas públicas tremendamente enmarañado, relacionado y que aquí sí que no caben las fronteras. Entonces, yo no sé si tú has abierto la idea de que el mismo debate que se hace en el área sanitaria, de crear una agencia estatal, una agencia que sea autónoma, que tengamos semáforos, que haya indicadores, donde los indicadores se puedan mezclar un montón de elementos claves para... Bueno, yo creo que esa es una línea fundamental. Entonces, quería preguntarte si podíais todos opinar algo sobre esto y si creéis que ya hay algo pensado en esa dirección. Bueno, efectivamente yo planteaba la necesidad de ir más allá de las conferencias de presidentes y de las conferencias sectoriales de medio ambiente para coordinar
todo, o sea, para coordinar los umbrales de compromisos que se están marcando las diferentes comunidades autónomas, para coordinar las diferentes legislaciones. En una ley de cambio climático en España hay un proyecto de ley que se va a llevar, creo que en el próximo semestre en el primer semestre del 2022 al Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco en materia de cambio climático en el País Vasco. Pero hay una ley navarra también. Todo esto se tiene que coordinar. Hay que coordinar los umbrales, pero también las acciones concretas que se están planteando. Como decía, creo que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente no es suficiente. No sé si habría que hablar de otra agencia, pero bueno, de algún foro, de algún órgano interinstitucional en el que estuvieran representados tanto el Estado como las comunidades autónomas, como las entidades locales, porque todos ellos tienen competencias muy importantes que afectan al cambio climático, muy importantes. Y todas estas políticas hay que coordinar. ¿Cómo? Pues efectivamente creo que habría que trabajar sobre ello. Yo, bueno, me alegro muchísimo que se haya abierto este melón, porque realmente puedo aportar desde un espíritu, obviamente, de crítica constructiva, insisto, de constructiva, porque he estado en esa cocina 2 años y medio y realmente he de decir que me ha sorprendido un poco en lo que a mí me ha tocado, desde el ámbito en el que yo he estado, pero bueno, estuve dirigiendo la planificación estratégica y claro, yo luego, como venía del País Vasco y de alguna manera esa mirada siempre está ahí, pues veía que, bueno, ¿y esto cómo lo trasladamos después a las comunidades autónomas en concreto? O sea, porque, claro, está claro, la aplicación de la ley es de obligado cumplimiento, esto iba a la ley, tal. Pero sobre todo pensando en las comunidades más débiles, en las que tienen menos recursos, menos personal técnico, menos recursos para... Pues ahí Euskadi ya tiene pues, un desarrollo potente, Cataluña seguramente también, además. Pero bueno, hay otras que realmente necesitan y claro, si van a llevar a cabo luego sus propias estrategias de descarbonización, pues son palabras muy grandes. Hay que planificar, tienes que tener equipos técnicos, tienes que tener los modelos matemáticos, energéticos sofisticados, adecuados para que se adecúen a tu comunidad autónoma para ver cómo haces esta transformación. Y entonces yo sentí que ahí no había mucho eco, no se captaba. O sea, era algo que yo desde mi sitio podía intentaba que, bueno, pero sentí, y lo digo con eso, con un ánimo constructivo, que esta idea federal pues todavía allí no calaba mucho. O sea, hay una visión muy desde el centro, que se planifica, se legisla y se asume que eso va a ocurrir. Ocurrirá. Pero claro, como digo, claro, no, en este caso sobre todo autonómica, porque los temas que ha señalado antes es muy cierto. La transformación de la energía y la respuesta al cambio climático tiene un anclaje territorial en el que un país como España, que es cuasi federal, si le podemos decir, hay muchísima competencia en muchísimas cosas. Entonces, si no trabas bien eso y no creas una maquinaria de integración y de mutuo refuerzo, pues puedes tener a nivel global una buena legislación, como yo creo que la legislación nuestra es francamente buena en el tema de clima y energía, pero claro, después vienen las enormes dificultades para traducir eso en Andalucía, en Extremadura, en Canarias, en Murcia, llevarlo realmente con los objetivos. Entonces, yo he de decir que ahí sentí que no encontré, también hay que ponerse en un ministerio con las 1000 cosas de cada día y las presiones, eso es verdad. Pero yo los pinitos que traté de poner en esa dirección no encontré mucho. Con la circunstancia además de que el incumplimiento en los distintos sectores de competencia de las comunidades autónomas, incluso de las entidades locales, puede llevar a un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno de España. De ahí la importancia, de ahí incluso la necesidad yo creo que es muy clara, ¿no?, de ir más allá en el modelo de organización territorial existente en la actualidad hacia un modelo federal. Yo también lo creo. Creo que es muy importante que se haga esto. Sí, yo, de mi experiencia, como viceconsejero de Medio Ambiente, porque en industria no, la verdad es que no hubo, como es tan asimétrica la implantación industrial en España, está el País Vasco, Cataluña, Madrid, y después está industria un poco, Asturias ya muy decadente, muy en declive, tal, no sé qué, pero en general
pues como realidades industriales, pues están Cataluña, País Vasco y Madrid, ¿no? Y no, yo creo que no se sentía esa necesidad de cooperación y de coordinación, pero quien haya estado, desde luego, en medio ambiente, y los que desde el medio ambiente hemos estado en esto, siempre percibimos un déficit, y ahora voy a explicar además, un déficit constitucional en este sentido. Es decir, hay una ausencia de mecanismos de coordinación y cooperación, y me imagino que nos puede dar una lección aquí al respecto, ¿no? Pero en la práctica, los que hemos vivido eso lo hemos sentido, ¿no? Pero curiosamente, quienes más, y me hace gracia que sea Anchón, otro vasco, el que haga referencia a esa orfandad, ¿no? A ese sentimiento de decir, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué no hay mecanismos? Y en Madrid es que simplemente, no es que no tengan sensibilidad, es que simplemente, como cada vez que han entrado les han dado 100.000 zapatazos, pues entonces en Madrid los ministerios simplemente dicen, oye, esto es un tema de las autonomías, de los vascos, los catalanes y tal, y nos vamos a meter nosotros a coordinar, a cooperar, a hacer tal, si no tenemos mandatos constitucionales realmente. Yo en su día les propuse la necesidad de hacer, estoy hablando del año 91, 92, la necesidad de hacer un sistema de información sobre la gestión de residuos en España que fuese para todo el país. Bueno, las competencias de ejecución estaban en las comunidades autónomas, la legislación básica estatal, las competencias estaban en las comunidades autónomas, cada una aquello era un maremágnum, y creo que sigue siendo, en parte, y claro, tienes que reportar a Bruselas, después había que andar cosiendo allí los datos de todas las autonomías y tal, la chapuza, todo de manera manual y tal, ¿no? Es decir, bueno, oiga, pues vamos a poner aquí, que coja el ministerio, ponga un fondo, si vale 100 esto, el ministerio pone 60, 70, 80, yo qué sé, las autonomías ponemos algo, para decir que ponemos algo, hacemos todo un sistema de información uniforme para todo el territorio nacional, de tal manera que los datos que se meten en cada autonomía se integran automáticamente en un sistema nacional que se reporta a Bruselas y punto, ya está, ¿no? Fue imposible. Fue imposible, o sea, fue imposible, vamos, plantear eso y empezar unos a mirar al techo, los otros a reírse y el otro no sé qué, o sea, absolutamente imposible. O sea, no hay manera, no hay maneras. Entonces, eso sí que requiere de una reforma constitucional. No sé si otras cosas requieren, pero eso sí que requiere de una reforma constitucional, porque realmente la reforma constitucional, en un sentido federalizante en España, no va en dirección a que haya más descentralización de la que ya existe en este momento, por lo menos para mí. O sea, yo ahí no veo ninguna necesidad, no me veo necesitado de que me descentralicen más. Yo me veo necesitado de cooperación, de coordinación, a nivel para que esto funcione mínimamente, de una manera mínimamente bien. Pero es que ya han cambiado mucho las cosas y la última ley del 2019, la ley estatal en materia de cambio climático, como decía antes, en todo el articulado de la ley, prácticamente todo el articulado, habla de coordinación, habla de cooperación, no habla de lealtad institucional, eso tendríamos que plantearlo nosotros, pero esa ley se tiene que cumplir. Entonces, ahora es el momento más oportuno porque hay una ley ya que se tiene que cumplir y que obliga a todas las administraciones públicas a que se establezca, a que se disponga de un adecuado sistema de coordinación, de cooperación, etcétera, para el cumplimiento de sus determinaciones. Ahora es el momento más oportuno. Ahora es cuando hay que empezar a trabajar. Y ya aprovecho, no es para ello necesario una modificación de la Constitución, que la ley lo hace. Sí, también lo hemos comentado antes, sí aprovecho para plantear, como ya se ha planteado por otras personas, la necesidad de la modificación de la Constitución, no solo para ir más allá en el modelo de organización territorial descentralizado, sino para que todo lo que es el medio ambiente general considerado salga de donde está ahora localizado en el artículo 45 de la Constitución para formar parte de los derechos fundamentales, de los derechos sociales fundamentales y para que su incumplimiento y su defensa sea equivalente al igual que el resto de los derechos fundamentales. Esto que se está planteando últimamente,
bueno, pues en distintas instancias y creo que debiéramos de seguir insistiendo. En cuanto a reforma constitucional. En cuanto al otro, yo creo que es suficiente con la ley que ya tenemos. Ahora solamente hace falta andar un poco más y organizar el sistema. Sí, yo me encanta que haya sacado el tema de la apertura de la Constitución para defender los derechos de los jóvenes. Esto creo que es un debate emergente tremendamente importante y desde luego yo lo comparto plenamente y me parece muy importante. Pero volviendo al tema que planteamos de cómo armamos, yo creo que es verdad, en la ley de cambio climático está claro que siempre hay una apelación a la colaboración con las comunidades autónomas, está claro porque estás hablando de un montón de temas que tienen ellas las competencias reconocidas, pero el problema que yo encuentro es que después eso, la institucionalización, la articulación organizativa de esa corresponsabilidad es débil. O sea, sí hay mecanismos, pero los que existentes son relativamente débiles. Son un poco lo que yo he podido vivir, bueno, para cumplir una serie de funciones más o menos que marcan una serie de normas legales y tal, pero no son, en realidad no se da de verdad esa coordinación, debate crítico, conjunto, o sea, eso es nuevo. O sea, entonces yo creo que hay una reflexión para quienes sean expertos en este campo, ¿no?, de la armación institucional en un país como España, que hay todo un recorrido que hay que mejorar para realmente, porque al final, si no tienes la vertebración institucional, o sea, los órganos, por mucho que esté escrito en una ley, luego, a la hora de la verdad, pues falla un poco las piernas para que sostener eso con el suelo. Yo creo que hay que darle bastante hay que elaborar. Ese tema hay que elaborar, hay que poner encima de la mesa propuestas de modernización en ese sentido. Se nos ha quedado el sistema un poquito obsoleto. Tenemos poquito tiempo, tenemos una pregunta en público y una pregunta en el chat de YouTube. Le voy a dar entrada al chat de YouTube y luego terminamos con tu pregunta. Es una pregunta para ti, para Xavier, después de lo que has dicho, que solo que sin ventajas económicas pues no tendremos tracción realmente hacia la transición ecológica y a todo esto. La pregunta es cómo convenceremos entonces a las grandes empresas, dando por sentado claro que las grandes empresas son agentes fundamentales en toda esta historia. No, porque lo he dicho, porque afortunadamente en este momento es que las energías renovables son más baratas que en el campo energético. Las energías renovables son más baratas que las energías fósiles y que la energía nuclear. No hablo de los costes ocultos de la energía nuclear, eso es como el misterio de Fátima, ¿no? O sea, claro, si tú no incluyes costes como el coste total del desmantelamiento y descontaminación de las centrales al final de su vida útil, si no incluyes la custodia durante decenas de miles de años de los residuos radiactivos de alta actividad como coste asociado a la generación del kilovatio hora nuclear, y si no incluyes el coste del seguro que te costaría asegurar un accidente mayor, que en Fukushima va por los 300.000 millones de dólares gastados en el Estado japonés y posiblemente llegue, se habla de los 600 y 700.000 millones de dólares, lo que va a costar la bromita de Fukushima, pues a ver quién te asegura eso, ¿no? Hay cálculos por ahí que se han hecho en California, por parte de las energías renovables, que dicen que si las centrales nucleares tuviesen que asegurar un accidente mayor, el coste del kilovatio nuclear se multiplicaría por entre 100 y 200. O sea, es decir, que claro, pues el asunto es que en este momento, afortunadamente, las energías renovables ya son más baratas. Es decir, las subastas que hay a nivel internacional para implantación de parques de energías renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos, por ejemplo, pues en fotovoltaica tenemos por ahí subastas de 25 euros megavatio hora, cuando el kilovatio hora hoy creo que estaba a 228 de media diaria en el mercado mayorista, en el pool español, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, que estamos hablando de una relación de 1 a 10 casi, ¿no? Es decir, que afortunadamente ya son más baratas. O sea, no es que les tengamos que convencer o no convencer, que a la gente le vas a convencer. El imperativo moral es muy importante. El imperativo ambiental es importantísimo. Eso se puede traducir en leyes, se puede traducir en muchas cosas, pero si al final no terminan de salir las cuentas, pues es muy complicado que las cosas se echen para adelante. Porque es así, porque somos así. Este debate es una maravilla, porque lo podríamos prolongar hasta mañana por la mañana, porque si empezamos a hablar
de la ecuación de impacto y tal, que traía por aquí unas traspas, joder, pues, el impacto ambiental producido por la actividad humana es función de tres variables fundamentales: la población, la renta y la tecnología. ¿Qué hacemos con la población? ¿Qué hacemos con la renta y qué hacemos con la tecnología? Con las tres cosas. Hasta ahora estamos centrando todo el debate hoy, por ejemplo, prácticamente en temas institucionales, en temas administrativos y en temas de tecnología. Pero ¿y qué hacemos con la renta? ¿Qué hacemos? ¿Es el decrecimiento la solución, que seamos todos más pobres? ¿O es el crecimiento, el desarrollo sostenible entendido como crecimiento cualitativo? Es decir, ¿por qué no hablamos de un PIB, de que de una vez por todas Jeffrey Sachs y otros han estado años diciendo que hay que abandonar el PIB como indicador del nivel de bienestar de una sociedad y completarlo con otros indicadores y tal? ¿Y por qué no hacemos lo que ya se hace en la práctica, que es que dentro del PIB aquellos componentes que son negativos vayan disminuyendo y los que son positivos vayan aumentando? Por ejemplo, hemos disminuido los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico, pues si la gente no lo sabemos, se suman en el PIB. 4.000 muertos suman más PIB que 1.000 muertos. Producen más actividad económica, más ambulancias, más hospital, más gasto de todo. O sea, es así, más camas, más estancias y tal. Entonces, si disminuimos de 4.000 o de 5.000, que estábamos hace 2 años, a 1.000, como estamos en este momento, estamos disminuyendo el PIB. Joder, afortunadamente, ¿no? ¿Por qué no nos planteamos un análisis cualitativo de lo que son los componentes del PIB y trabajamos precisamente en la disminución de esos componentes negativos y en el aumento de aquellos componentes positivos y desmaterializados de la renta, que al final van a significar, sin disminuir el bienestar y la prosperidad general, sin renunciar a eso, sin ser todos más pobres, sí podemos ser todos mucho más ambientalmente sostenibles? Y yo creo que hay debates por ahí preciosos y que, bueno, Les quiero dar un par de datos sobre esa dirección para completar lo que dice Xavier, porque especialmente el tema del decrecimiento no es un debate socialmente significativo, pero sí hay en algunos ámbitos en el que, bueno, pues ha tenido eco, ¿no? Entonces yo creo que precisamente la Unión Europea, que ha sido un poco la referencia de mi intervención inicial, es un buen ejemplo después de 30 años, no estamos hablando de 30 años, entre 1990 y 2020, la Unión Europea ha disminuido el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, la única en el mundo que puede decir de las grandes economías, y hemos crecido en términos reales el 62% del PIB. Es decir, es un ejemplo empírico y rebatible de desacoplamiento entre que la economía puede seguir creciendo y desarrollándose y generando bienestar y no tiene por qué seguir aumentando las emisiones. De hecho, las dos curvas van en sentido totalmente diferente. Es decir, eso es después de 30 años y en un sitio de 400, en su momento con el Reino Unido, 510 millones de personas, hemos demostrado empíricamente, como un hecho, que eso se puede hacer. Entonces, se ha seguido desarrollando la economía, se ha seguido aumentando en términos per cápita y las emisiones han bajado, donde más en el mundo. Quiere decir que eso es irrebatible, se puede hacer. No hay por qué, yo siempre digo en este debate, desde el punto de vista ambiental, de los sistemas de la naturaleza y de la atmósfera, el PIB es un constructo humano, es un número que está en un lugar, eso no tiene la importancia que tiene. La Unión Soviética, cuando colapsó, bajó el PIB el 40% en 10 años y el impacto ambiental fue brutal, fue un desastre, fue de las mayores catástrofes ambientales. Incluso había submarinos nucleares medio abandonados que estaban porque no tenían ni dinero para gestionar eso. Entonces, no hay una relación directa entre el PIB y el impacto ambiental. Es una relación que viene mediada por la tecnología, viene mediada por muchas cosas. Entonces, en ese sentido, es un debate claramente, yo creo que tiene poco recorrido desde el punto de vista intelectual. Si se puede desacoplar el impacto ambiental, el impacto climático, se puede seguir desarrollando la economía. ¿Por qué? Porque si tienes una economía que se basa en renovables y se basa en eficiencia, vas a seguir creciendo y no vas a generar las mismas emisiones. Es así de sencillo. Y al final es muy claro. Entonces yo creo que ese es un debate. Otra cosa es el consumismo, eso es otro debate, ¿no? Una sociedad orientada a un consumismo tal, bueno, ahí puede haber unos debates ya de otro tipo, pues, que ya requerirían otra charla. Pero lo del PIB y el decrecimiento yo creo que es un debate intelectualmente un poco real. Tenemos que terminar con la última pregunta por parte de... Lo siento, no tenemos tiempo para más.
más. Pues ya estamos fuera de tiempo. La última pregunta tuya, Lourdes, que habías pedido antes. Sí, muy concreta. Volviendo al tema anterior de la necesidad de un funcionamiento territorial federalista para hacer frente a la batalla, ¿no?, que se nos plantea, visto que no hay movimientos por parte del gobierno, autonomías, etcétera, etcétera. ¿Qué papel pueden jugar las asociaciones, las grandes asociaciones de ecologistas en España, en este caso, para que pudieran hacer cierta presión en favor de? Yo, mi opinión, yo creo que las organizaciones ecologistas, las grandes, no están igual me equivoco, pero les conozco bastante bien. Yo soy socio de WWF y bueno, creo que no están en la clave esta territorial. Ellos están en la clave de la demanda al gobierno central, de que sus planes, sus estrategias y sus compromisos sean ambiciosos, pero no, yo creo que no tienen ni la sensibilidad y no están en ese debate de cómo efectivamente se articula mejor la relación centro y comunidades autónomas a la hora de llevar adelante toda esta gran transformación que es sistémica, muy potente, y hay que hacerla muy rápido. Yo creo que eso no está entre sus preocupaciones principales. Tienen otras muchas. Sí, yo quería comentar que más que presión por parte de las organizaciones ecologistas, ni tan siquiera presión por parte de las asociaciones federalistas, pero sí al menos la constatación, el poner en evidencia, digamos, hacer reflexionar al Ministerio sobre la necesidad de modificar la Constitución, de ir hacia un modelo federal, de ir hacia una organización para llevar adelante tareas de coordinación, siempre con la lealtad institucional y con la cooperación en mente, porque es que si no, los compromisos asumidos no van a poderse llevar a cabo. Esa necesidad de reflexión sí creo que nosotros podemos ayudar, podemos evidenciar, poner en evidencia. Pues nos hemos pasado del tiempo, lo siento, pero y sé que hay gente que quiere hacer más preguntas, lo siento. Podemos dar por terminada la jornada. Eskerrak eman nahi dizkizuet berriro guztioi hona etortzeagatik. Jardunaldi honetan egindako ekarpentzailegatik eta jakina, Antxon, Nieves eta Xavier Maikidei ere eskerrik asko zuei. Gogorarazi behar dizuegu gure hurrengo ostegun federala abenduaren 2 egunean, bigarren egunean izango dela. Bertan digitalizazioak eta transizio ekologikoak gizartearentzat, enpresentzat eta administrazio publikoentzat dakartzaten erronkak auspertuko ditugu. Berriz ere interesantiko gonbidatuekin. Terminamos con el agradecimiento a todos vosotros por venir hoy aquí, por las aportaciones tan interesantes realizadas en la jornada. Y por supuesto a vosotros, participantes en la mesa, Antxon, Nieves y Xavier, muchas gracias. Y quiero recordaros a todos y a todas que nuestro siguiente jueves federal será el día 2 de diciembre. En él analizaremos de nuevo con personas de gran interés los desafíos para la sociedad, las empresas y las administraciones públicas que suponen tanto la digitalización como la transición ecológica. Muchas gracias. En Vitoria. En Vitoria. Será en Vitoria, ¿cierto? A las 6:30.